Hoy en mijalapa.com nos sentimos muy agradados y muy felices de presentar al profesor Edwin David Resino Santos. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, César. Un gusto saludarles. Qué bonito que esta página pues se mantenga para informar a la población jalapaneca. Gracias a Dios, pues aquí estamos en nuestra casa, estamos bien. Bendito sea Dios, agradecidos principalmente por su lluvia de anoche. Una bendición. Vamos a intentar desempolvar un poquito los recuerdos y la primera pregunta sé que la ha respondido mucho, pero es obligatoria. Cuéntanos y hagamos un poco de historia del origen del sobrenombre, porque yo creo que todos te decimos con mucho cariño Marró. Bueno, mi nombre es Edwin David, pero todo el mundo me conoce como el profe Marró y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero lo que sucede es que son apodos que surgen en la cuadra de la infancia, ¿verdad? Entonces, inicialmente era marrón, que quiere decir colorado, porque mi pelo era un poco así entre anaranjado y rojo. Entonces, inicialmente el apodo era marrón y pues se fue diluyendo hasta que ahora pues me dicen marro. Y como te digo, pues ya me quedó así. Mucha gente cree que así es mi nombre, pero no me afecta en nada. Gracias por la... Ya creo que lo hemos platicado alguna vez, Edwin. Contanos un poquito, hoy queremos hablar de Edwin, el entrenador de básquetbol. Hace unas semanas platicamos con Andrés Cisneros, hicimos un montón de memoria y se refería a tu persona como el mejor entrenador que ha tenido. Quisiera que nos contaras un poquito cómo inicia tu vida en el básquetbol, no como entrenador, sino cómo te enamoraste de ese deporte. Bueno, sí, gracias sí, vi la entrevista de Andrelli, muchos amigos me lo hicieron llegar y pues agradezco mucho que se tenga ese criterio, ese concepto de mi persona, ¿va? Y eh, la verdad que mi vida pues en el básquetbol se inició desde que, bueno, era un niño, estaba en la escuela de aplicación y me recuerdo que el señor Connie, que en paz descanse, el señor Consuelo Santos, puso sus tableros ahí en la aplicación y en un espacio reducido, pues ahí aprendimos nuestros primeros pasos de básquetbol. Luego íbamos al Parquecito Independencia a las 5 de la mañana, se hacían hasta 6 equipos, aunque lloviera. Me recuerdo de don Leonel Ortiz. Don Leonel Ortiz llegaba a jugar con nosotros y fue una de las personas que también nos empezó a motivar. De mi tío David Cermeño también que me estuvo llevando en ese grupo, ¿va? Y induciendo. Luego, pues tuve en mini básquet, tuve como entrenador a Carlos García, Charlie, que después fue mi compañero en el básquet. Y bueno, posteriormente ya en las categorías juveniles con el profe Mario Morena, me recuerdo de Marta, la gringa, y bueno, ya después pues me fui a Guatemala y allá pues en la Escuela de Educación Física tuve el privilegio de entrenar con el profe Jorge Luis Zamora. Y ya cuando vine de la capital, pues vine aquí a Liga Mayor y aquí pues gracias a Dios tuvimos muy buenos entrenadores como Lisandro Tello, que en paz descanse. Y bueno, iniciamos el proceso del básquetbol con los amigos, con los directivos y la asociación de aquel entonces. Esa es la forma en la que he disfrutado mi paso por el básquetbol. Hablemos del cambio, cómo te decidiste o qué te movió a ser entrenador de básquetbol. Porque empezaste muy joven también entrenador, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando yo vengo, bueno, yo estando en Guatemala, voy a unos Juegos Nacionales y voy representando a Guatemala en balonmano. Y cuando llego a los nacionales me doy cuenta que Jalapa no iba en básquetbol y entonces digo, cuando vine aquí, ya graduado maestro de educación física, digo, bueno, ¿y qué pasa con Jalapa? Y me di cuenta que habían juegos regionales y entonces que Jalapa no clasificaba. Entonces cuando yo vengo en el 90 de Guatemala, vengo con la ilusión, con el deseo de trabajar el básquetbol en Jalapa y de buscar la forma de que Jalapa pueda estar representado en Juegos Nacionales. Entonces, creo que vine como entrenador, pero al mismo tiempo jugaba porque mi edad lo permitía. Hasta que, bueno, llegó el momento en el que, como te digo, jugaba con Liga Mayor y entrenaba las categorías inferiores, pero llegó el momento en que tuve la oportunidad también de entrenar hasta los amigos de Maxi Baloncesto, donde recuerdo que tu papá todavía siendo mi compañero en el equipo de Magisterio, donde ganamos como 8 años seguidos, yo era su entrenador en el equipo de Maxi, con personas como Vidio Zapata, don Renaldo Lima, el doctor Ortiz, Tyron Contreras, o sea, muchas personas con quienes gracias a Dios he convivido a través de este bendito deporte.
Edwin, ¿cuál consideras que fue tu máximo logro como entrenador de baloncesto en Jalapa? Bueno, llegaste a dirigir selección nacional, pero contanos un poquito cuál consideras que fue tu máximo logro. Bueno, gracias a Dios, se obtuvo una medalla panamericana, un subcampeonato a nivel panamericano en Perú con la selección nacional de ese entonces de minibásquet y luego pues el campeonato centroamericano con esa misma selección. Eh, También creo que, bueno, con Liga Mayor, los campeonatos que se obtuvieron como jugador y también, bueno, los resultados, hay un subcampeonato de pasarela en femenino a nivel centroamericano. Esos serían tal vez los resultados más sobresalientes en el básquetbol, pero hay partidos que me marcaron la vida, por ejemplo, en la rama masculina, jugamos un partido en el Teodoro, en una de las canchas alternas, era un invitacional que se hacía de parte de Cultura y Deportes y venían equipos de México, de Belice, de El Salvador y de Guatemala. Entonces, era en la categoría juvenil, jugaba en la cancha central GMS de Guatemala contra un equipo de México. Y en la cancha alterna le tocaba a Jalapa contra un equipo de Belice. Te puedes imaginar los beliceños arriba de 1.90 en su calentamiento, donkeando, clavando las pelotas, y nosotros con 8 jalapanecos ahí medio chiviados. Pero cuando inició el partido, y recuerdo bien que aplicamos una doble marca a todo el campo, y entonces la gente que estaba viendo a México contra GMS de Guatemala se trasladó a ver el escándalo del partido que se tiraron los jalapanecos y le ganamos a los beliceños. Son de los partidos que marcan la vida de uno como entrenador y como persona y que te hacen creer que con la ayuda de Dios y poniendo todo de tu esfuerzo, las cosas son posibles. Y esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, Edwin, y qué bueno que lo tocaste. Contanos el origen de la doble marca, porque cualquiera que jugó básquetbol bajo tu entrenamiento sabe lo efectivo que era. Si ibas 20 puntos abajo, ponías doble marca y regresabas al partido en minutos. ¿Cómo nació esa idea? Porque salió de tu cabeza, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno se apasiona por algo empieza a leer, empieza a buscar y empieza a ver, hoy con la tecnología y la televisión ya tenemos la facilidad. Entonces, aparte de ver NBA, pues me gustaba ver mucho el colegial, miraba mucho las universidades y me recuerdo que vi una universidad de Arkansas que aplicaba doble marca y entonces yo fui analizando porque no era un uno contra uno, era doble marca y fui analizando la rotación y todo y logré absorber y eso fue lo que quise trasladarles a ustedes en su momento como jugadores y creo que es algo que nos funcionó mucho, gracias a Dios, pero sí, como te digo, es algo que no es uno el que le inventa las cosas, uno solo viene y va aprendiendo de los demás y poniendo en práctica. Me gustaría aprovechar este espacio, Edwin, para que recordaras a algunas personas de Jalapa que este deporte, el básquetbol, te llevó a convivir con ellos. ¿De quiénes te recordás? Bueno, principalmente cuando vine con la persona que tuve mi primer acercamiento fue con el profesor Osberto Reyes, famoso Chato Reyes, que en paz descanse también, presidente de la federación en ese entonces. Eh, Él me contó prácticamente la historia del básquetbol, me habló del Folgar, del equipo campeón nacional de 1981, en los que participaba también tu papá, Freddy Fernández, Julio, famoso Palos, Julio Ortiz, Palo Seco, todos. Entonces, esa historia me la trasladó el Chato. Y también en ese entonces era presidente de la asociación Werner Lima, Caíta. También el doctor Ortiz nos apoyó, el profesor Leonidas Lorenzana, eh, Marvin Escobar, como personas que formamos un grupo, eh, Víctor Manuel Carías, Chila también con su academia de computación era quien nos sacaba las estadísticas, entonces iniciamos trabajando un equipo en mini básquet que nos invitaron a ir a jugar a Guazacapán, una cuadrangular, contra el campeón nacional que era Cobán, el subcampeón que era Santa Rosa y también llegó Guatemala y ganamos esa cuadrangular. Entonces desde ahí iniciamos, pero han habido muchas personas, quizás se me olviden. Recuerdo también a la época de Marco Junio Castañaza, con quien fuimos a Costa Rica representando a Guatemala. El mismo eh,
¿cómo se llamaba Ortiz? Marlon. Marlon Ortiz, el burro, perdón, pero el Marlon Ortiz. Eh, Creo que nos juntamos muchas personas quienes en su momento pues logramos levantar el básquetbol de Jalapa, porque Jalapa ha tenido su historia, pero también ha tenido descensos, ha tenido bajones, y entonces ahí viene el resurgimiento. Y también ahora me alegra que haya una asociación que está presidida, bueno, creo que Juan Marroquín, él pertenece a la Federación Nacional, pero son las personas que ahora están tratando de mantener y siempre levantar este deporte tan bonito. Y muchas personas ponerle a nivel educativo, por ejemplo, la escuela donde yo trabajaba, la número 1 de niñas, con señor Imelda, y esa comisión de deportes que me apoyó, con señor Telma de Cárcamo, señor Gloria Portillo, señor Naldi Portillo, o sea, una comisión Lolita de Noguera, una comisión de deportes que me apoyó, mandamos a hacer tableros de minibásquet, armamos equipos. Uno de los logros más importantes que al Chato Reyes le pareció en su momento fue que armamos 98 equipos ahí en el Parque Independencia. Y el Parque Independencia se mantenía activo mañana, tarde y noche porque teníamos varias categorías. Y esa fue una de las cosas que, sin ser yo una persona conocida, pues el Chato contra toda la asamblea de la federación me propuso como entrenador de la selección nacional. Y la verdad que se lo agradezco y le agradezco a Dios porque gracias a Dios los resultados se nos dieron, porque no fue fácil pelear contra toda la asamblea siendo uno un desconocido. Me gustaría, hay una historia que yo recuerdo que me contaste, si no la querés contar, no la contés. Casi destruiste el ciclismo de Jalapa en el básquetbol cuando Johnny quería ser jugador de baloncesto en los Pelusa. Contanos un poquito eso, creo que esa historia es una anécdota muy linda del deporte. Sí, los hermanos Aquino pues fueron mis alumnos, si bien recuerdo, en la escuela de aplicación. Y bueno, yo también miraba en ellos pues el deseo el deseo y las condiciones para hacer básquetbol, pero desde chiquito su papá los quería perfilar al ciclismo y en buena hora va porque les fue muy bien, sacaron muy buenos resultados. Pero no, hubo un momentito en que hablamos con Donaldo, ahí me dicen, mira, me dice, porque Donaldo también en ese entonces, él tenía a su cargo el equipo de la tercera división de fútbol, el Sport Juventus, y yo jugaba con el Sport Juventus, entonces teníamos la confianza, le decía, vos dame los hombres para básquet, no vos, es que mira, yo los quiero perfilar para el ciclismo, y de hecho así hicimos, ¿va? Ellos tuvieron un breve paso por el básquet, pero luego se dedicaron al ciclismo. Muy buena comunicación con las asociaciones y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ponernos de acuerdo, no pelearnos, no somos dueños nosotros de la gente, nosotros, hay algunos que les gusta decir yo hice a fulano, yo hice a sutano, nada. Y aquí yo creo que todo, en mi caso, yo creo que tuve la oportunidad, la bendición de tener en mis manos muy buenos atletas y simplemente hice lo que me tocaba que hacer con los padres de familia y gracias a Dios son los resultados en el básquetbol. Edwin, yo voy a intervenir un poquito porque se me vino ahorita una pregunta. Hablaste de un tema muy importante, Parquecito Independencia, el salón municipal, que ahora se habla de salón de uso múltiples, pero que se usó tantas veces. En lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás en canchas. ¿No lo ves así? Y que por eso muchos jóvenes no se acercan al básquetbol. Posiblemente, bueno, ya el complejo tampoco ya no quedó en las orillas, ya el complejo está cercano y es lo que ha venido ayudando al deporte a mantener, ¿verdad? A mantener, pero sí, antes había más facilidad. Por ejemplo, el Parque Independencia, el Templo Minerva, había una piscina ahí donde la gente aprendió a nadar y habían nadadores. Y tal vez ahora con el crecimiento de los pueblos, entonces hay menos instalaciones deportivas, pero esperamos pues de que las autoridades pues sigan viendo esto como algo importante que ha beneficiado al departamento de Jalapa, ¿verdad? Porque Jalapa es un departamento sano y nuestros jóvenes tienen esa visión de inclinarse. Hay una casa del deportista que todavía se mantiene céntrica, ¿verdad? Pero sí, recordar el gimnasio municipal Municipal, y la cancha del Parque Independencia trae muy buenos recuerdos. No solo había básquetbol en el Parque Independencia, te recuerdas que papi también foot, había papi foot y habían veladas boxísticas, te claro. recuerdas que era bonito, era alegre que el pueblo pudiera reunirse ahí pues a convivir sanamente. Definitivamente, otra de las situaciones que se da mucho, se habla de muchísimos deportes,
hay muchos triunfadores en el deporte. Antes éramos un poquito más reducidos, nos conocíamos todos los deportistas. ¿Cuál sería tu llamado ahorita para aquellos padres que desean que sus hijos sean deportistas? Bueno, tiene que ver que los padres apoyen y también que hayan maestros, no solo de educación física, sino que también de aula, que en sus establecimientos inculquen, involucren a los niños en las actividades deportivas representando a sus establecimientos. Antes me recuerdo que había un interbarrios. ¿Te recuerdas de los interbarrios que se celebraban? Y bueno, hoy yo estoy admirado porque fíjate que solo en el básquetbol miro un equipo de Liga Mayor en la rama femenina luchando por sí solo, trabajando ellas por representar a Jalapa. Miro un equipo de Liga Mayor de hombres, ellos por su parte. Miro una asociación en distintas categorías y antes, como decís vos, quizás éramos menos, pero éramos más unidos. O sea, desde el equipo de la mayor hasta las categorías inferiores buscábamos todos cómo apoyarnos. Pero bueno, definitivamente por el crecimiento de los pueblos y también los recursos creo que a veces no alcanzan. Si hablamos de fútbol, el tema ha venido siendo que no somos un departamento para tener 2 equipos en tercera, un equipo en segunda, pero Huilapa tiene 8. sí, Cuilapa tiene 8 equipos. Sí, Santa Rosa tiene 8 equipos. 8 equipos, y Jalapa, pues ahora está Monjas, está Pinula, y creo que se quedó O sea, solo uno en tercera, ¿verdad? no es por no tener equipo, ¿no? Es bien, tocaste el fútbol y a mí me da, antes voy a hacer un poquito de historia. Yo siempre te vi como una persona especial para preparador físico. Aún cuando tomaste el papel de entrenador de los veteranos, yo me acuerdo que teníamos un equipo que se corría el partido y nos hacía falta jugar otro, a pesar de tener una edad fuera de estar jugando. Pero la otra situación, ¿cómo se da tu paso al fútbol? Porque yo, Salva te habló mucho de básquetbol, pero yo sé que has llegado ahora a entrenar equipos de fútbol y segunda y has estado. ¿Cómo se dio ese paso al fútbol? Bueno, lo que pasa que como maestro de educación física, bueno, estando en la Dirección Departamental de Educación Física coordinando los torneos escolares, eh, igual me preocupo porque veo que los equipos de Jalapa no clasifican de regionales a nacionales. Y de nacionales estaba la oportunidad de ir a centroamericanos. Entonces, vengo y tengo el acercamiento con la directiva del Deportivo Jalapa y empiezo a colaborar como enlace entre las categorías inferiores y el deporte escolar. Entonces, de esa cuenta, trabajo un año ahí coordinando porque varios jugadores de las inferiores de la 15 y la 17 pertenecían al Instituto de Varones. Entonces, cuando Jalapa sale campeón por primera vez de Liga Nacional con el profesor Adinolfi y el profesor Julio César González, lo que ellos traían de regreso de Uruguay era el anhelo de integrar cuerpos técnicos en las categorías inferiores, porque solo había una persona a cargo de todas las categorías. Entonces me dice el presidente en ese entonces, entrevístese con el profe Adinolfi. Entonces yo le digo, mire, profe Adinolfi, yo simplemente soy maestro de educación física y entrenador de básquetbol. No tenía preparación en fútbol. Entonces me dice, yo también soy maestro de educación física. Lo que sabes de básquetbol, ponerlo en práctica. Me dice, bueno, me inscriben como preparador físico de la 15 y la 17 y el profe Sergio Najarro era el entrenador. Pero yo llego a la federación o a la liga con mi título de maestro de educación. Y me dicen, mire, lo vamos a inscribir con la condición de que usted tiene que empezar a sacar los cursos de preparador físico. Entonces, empiezo a viajar a la capital los días lunes a sacar el curso de preparador físico y estando recibiendo los cursos de preparación física, me doy cuenta de que habían cursos para entrenadores, para Cobán, para Zacapa, para Shela. Entonces les digo, bueno, ¿y Jalapa por qué no lo toman en cuenta? Mire, si usted logra conseguirnos una matrícula de 25 personas y el aval del presidente de la asociación, le damos cursos para Jalapa. Entonces vengo y platico con el presidente de la asociación, Wilfredo, y le digo, fíjate que esto y esto. Entrémosle, amigo. Si calculas conseguir los 25 personas, pidámoslo. Hablo con Julio César González y hablo con el plantel del equipo y llegamos a 18 personas. Dijimos, no nos lo van a dar.
Pero cuando ya llegamos a la capital y presentamos el aval de la asociación y el listado de 18 personas, había uno de los departamentos asignados que no llegaba ni a 15. Entonces ahí nosotros tuvimos y nos traíamos el nivel 1 de entrenadores a Jalapa. Bueno, posteriormente me tuve que sacar preparación física y de entrenador viajando a la capital. Y luego me vinculo en el Instituto Centroamericano para Varones con la Copa Coca-Cola y el equipo de Codicader, con el apoyo de Frasquito Bonilla, nos ayudó como entrenador, yo como asistente o en la parte administrativa, ¿va? Pero se da también aquello que el profe Najarro deja las inferiores del Deportivo Jalapa porque le salió una oportunidad en Lanquín. Y bueno, ahí él me propone como entrenador de la 15 y la 17 y entonces empiezo a trabajar como entrenador. Ya no me quedé como PF, sino como entrenador y logramos sacar a la sub-17 campeón nacional contra Comunicaciones en San Miguel Petapa y en la sub-15 pues perdimos la final, siempre con Comunicaciones en Antigua. Y ahí pues me inicio en el fútbol, me divorcio del básquetbol y creo que me caso con el fútbol. Sí, lamentablemente, digo lamentablemente, va, porque es una transición en mi vida, ¿va? Pero ahora pues los quiero a los dos, amo el fútbol y amo el básquetbol. A mí me gustaría finalizar preguntándote, ¿ves básquetbol en este tiempo? Porque ha cambiado mucho el deporte en los últimos 20 años. Y si ves, ¿qué te gusta ver del básquetbol? ¿Qué equipo te gusta ver? Miro muy poco, hasta ver mi partido de fútbol me cuesta mucho, pues, o sea, me mantengo muy ocupado, ahora pues tengo para mí trabajo para la mejor empresa del mundo. Estoy trabajando para la obra de Dios y creo que me queda muy poco tiempo porque para poderme sentar y solo cuando de repente juega Guate o a veces lo único que hago es ver los resúmenes de de los partidos, es lo único. Pero sí, ahora lo que miro en el básquetbol es más espectáculo. Ahora miro jugadores con destrezas, con mejores capacidades, pero no miro la garra, la entrega que había antes. Hemos hablado de la era de cristal, ¿verdad? Ahora yo siento que la gente, perdonada, yo sé que no todos, pero la gente ahora es más llorona. Antes nosotros quizás no teníamos las mismas condiciones técnicas, pero éramos todo terreno, o sea, nos caíamos y con la misma nos levantábamos y nos estaban dando y nosotros ahí estábamos encima. Es la diferencia que miro. Sí miro más calidad técnica hoy, pero sí siento que la gente le falta más ese carácter que era lo que antes nos sacaba adelante. Yo creo que antes nos sobreponíamos a tantas cosas, a las dificultades. Me recuerdo que los viajes a veces los hacíamos en camión de caminos. Ahí nos llevaban en la perrera y nosotros mismos llevábamos nuestros panes con huevo. O sea, no, a cambio hoy si no te dan esto, si no te dan lo otro, si bueno, creo que hoy no podría yo Los dirigir tenis. básquetbol como dirigía antes, porque imagínate, yo digo, en aquel tiempo yo llegaba a encarar tanto llegaba a subirle la adrenalina al jugador, y hoy creo que no se podría, hoy inmediatamente. Te denuncia. Edwin, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, les agradezco por la oportunidad de saludar al pueblo de Jalapa. Gracias a la familia basquetbolera. Sinceramente es parte de mi vida y ahora te cuento, estoy de nuevo en el básquetbol, estamos jugando, tenemos un equipo de maestros de educación física en la segunda división y estamos armando un equipo de mujeres, estamos jugando por salud y también pues estamos involucrados en el fútbol y la verdad que es una vida muy bonita, el deporte nos ha bendecido tanto, hemos conocido tantos lugares, tenemos tantas amistades y le damos gracias a Dios por esto y gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder expresarnos a través de este medio.